Hola, soy Ana Rayanand y con este vídeo vamos a hablar de la ansiedad. ¿Qué es? ¿Qué tipos de ansiedad hay? ¿Y cuáles son sus síntomas? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es la respuesta que dan el cuerpo y la mente frente a una amenaza. Es una respuesta que se activa porque nuestro cerebro interpreta que hay algo peligroso. Esta respuesta se activa en el cerebro, concretamente en la amígdala. La amígdala envía un mensaje de alerta al resto del cuerpo que va a interactuar con los demás sistemas. En concreto, cuando interactúa con el sistema endocrino, con las glándulas suprarrenales, empiezan a segregarse cortisol y adrenalina, que son las hormonas del estrés y de la ansiedad. Altos niveles de cortisol están asociados con niveles importantes de ansiedad y de estrés. Vas a ver que los niveles de cortisol en la sangre varían a lo largo del día dependiendo de lo que tú estás haciendo. Si por la mañana te levantas descansada, por la noche has tenido poca actividad, has podido dormir bien, por la mañana los niveles de cortisol van a ser más bajos y van a ir subiendo a lo largo del día dependiendo del estrés que presente ese día. Los niveles de cortisol también interactúan con otras hormonas. Si produces mucha hormona del bienestar y del placer, que es la serotonina, esto va a generar también un cierto equilibrio. Cuando hay altos niveles de cortisol y adrenalina en el cuerpo, se generan síntomas físicos, que son los síntomas de la ansiedad. Es muy útil familiarizarse con lo que ocurre en el cuerpo a nivel fisiológico cuando hay ansiedad, porque esto puede servirte mucho para perderle el miedo a los síntomas y darte cuenta de que tu cuerpo está reaccionando de esta manera porque está programado para hacerlo así. En este sentido, los síntomas de la ansiedad no son peligrosos, son una respuesta fisiológica normal, entre comillas, debido al estado de alerta, al mensaje de alerta que el cerebro ha enviado. Vamos a ver que hay una ansiedad sana y una ansiedad que ya no es sana y que se convierte en un malestar psicológico. La ansiedad sana ocurre cuando este mensaje de alerta se propaga al cuerpo, impulsándonos a actuar de la manera adecuada y de manera proporcionada con lo que está ocurriendo allá afuera. Así, por ejemplo, la ansiedad sana me impulsa a prepararme bien para una entrevista de trabajo, por ejemplo, o para unas oposiciones. Pero la ansiedad se convierte en un problema cuando esta respuesta de alerta se va disparando sin que haya nada peligroso que esté ocurriendo o de manera desproporcionada. La respuesta es desproporcionada respecto al estímulo. Esto ocurre porque la amígdala a veces se dispara. Y se dispara porque ha estado sometida durante un largo tiempo a una situación de estrés. Entonces, la respuesta que da, el mensaje de alerta que envía, es desproporcionado frente a lo que verdaderamente está ocurriendo. Y también ocurre que la persona, por estar la amígdala disparada de esta manera, ya no es capaz de volver por sí sola a un estado de relajación. En este caso tenemos la ansiedad como malestar psicológico.
En los tiempos antiguos en los que vivían nuestros ancestros, el tipo de problemas que podía disparar esta respuesta eran diversos y muy distintos a los que vivimos ahora. Por ejemplo, este mecanismo de supervivencia, que es la respuesta de la ansiedad y del miedo, podía ser muy útil en el caso de encontrarse con animales salvajes o con otras situaciones de peligro. Hoy en día, esto no es lo que vivimos, y los peligros, las situaciones que pueden desencadenar ansiedad para el hombre moderno son muy distintas. ¿Y cuáles son? Pues, por ejemplo, incertidumbre económica, no llegar a fin de mes, una ruptura o una crisis de pareja, una situación de acoso laboral, un problema con la familia de origen o con los hijos adolescentes. Estas son situaciones o un ritmo de vida muy estresante, muy frenético, que pueden desencadenar el malestar psicológico de la ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas? Hay síntomas físicos, por ejemplo, se altera la frecuencia cardíaca, puede haber taquicardias, puede haber arritmias, se altera la frecuencia respiratoria, puede haber una sensación de opresión en el pecho, la sensación de ahogo, de no poder respirar bien. Y luego también pueden haber muchos otros síntomas físicos. Hay muchísimos síntomas de la ansiedad: los mareos, los pinchazos, los hormigueos, la visión borrosa, tinnitus, zumbido en los oídos, la musculatura se contrae. Esto puede dar lugar luego a contracturas crónicas y a dolor de varios tipos, molestias digestivas. Todos estos son síntomas que se originan en el cuerpo a causa de la acumulación de la tensión nerviosa. También hay síntomas a nivel cognitivo. La persona que sufre de ansiedad suele tener una mente dispersa, cuesta concentrarse, cuesta recordar las cosas, cuesta enfocarse. Hay pensamientos rumiantes, pensamientos negativos, darle vueltas a lo mismo a lo largo de todo el día. También hay síntomas emocionales. Es muy típico para la persona que sufre de ansiedad tener la sensación de estar en una montaña rusa emocional. Y también síntomas que tienen que ver con la energía, porque la ansiedad suele dejar las personas en un estado de agotamiento físico, de fatiga y a menudo con pocas ganas de hacer las cosas. ¿Cómo sé si tengo ansiedad? Bueno, normalmente la persona empieza a observar algunos de estos síntomas, va a ver un médico de cabecera. A veces hay una preocupación con respecto a las enfermedades, entonces a veces se hacen chequeos médicos para descartar que haya algo fisiológico. Y cuando se han hecho estos chequeos y todas las pruebas son positivas, entonces llega el diagnóstico de ansiedad. Cuando una persona tiene ansiedad, entonces, como ya hemos dicho, su sistema interno está activado en el modo de alerta, como si afuera hubiera algo muy peligroso. Entonces, esto no es algo inmediato, porque inmediato de entender. Hay veces en las que la persona puede encontrar una correlación entre lo que está pasando en su vida y el estado de ansiedad que tiene, pero hay otras veces que no es tan evidente. Si tienes ansiedad, igualmente es muy útil que trabajes con esta pregunta: ¿a qué le estoy teniendo miedo? ¿Por qué estoy tan asustado, tan asustada? A menudo observo
que las personas que tienen ansiedad experimentan internamente una sensación de bloqueo, de sentirse atrapado en la situación que está viviendo, de no encontrar, de no ver puerta de salida. No puedo salir de aquí. La persona entonces necesitará, a través de un acompañamiento terapéutico, desarrollar los recursos necesarios para responder a la misma situación de otra manera. La ansiedad no está causada directamente por lo que nos ocurre, sino por lo que nos contamos sobre lo que nos ocurre. Las sensaciones corporales, los síntomas físicos que nos trae la ansiedad, están causados por nuestras emociones y nuestras emociones están causadas por nuestros pensamientos. Entonces necesitaré ir a trabajar, darme cuenta de qué es aquello que me estoy contando sobre lo que me está pasando. ¿Qué pensamientos estoy generando en mi mente que me están provocando la ansiedad? Desde el punto de vista de la bioenergética, que es un tipo de terapia corporal que se enfoca en trabajar con la coraza del cuerpo y en desbloquear emociones, la ansiedad es un bloqueo energético que se origina en el momento en el que la persona, más veces, no solo una vez, bloquea su impulso de acción y queda almacenada en el cuerpo una parte de esa energía que no ha podido desahogarse. Es muy interesante, si tienes ansiedad, trabajar con tu guión interno. ¿Qué me estoy contando sobre mí mismo, sobre mí misma y sobre la realidad? Vamos a distinguir 4 tipos de ansiedad. El primer tipo de ansiedad es la ansiedad generalizada. Es un tipo de ansiedad que presenta distintos tipos de síntomas, los que hemos mencionado antes, y que se presenta con más o menos frecuencia todos los días, a lo largo del día. Puede aparecer ya desde la mañana si me levanto con un nivel importante de cortisol, o puede aparecer más tarde, puede intensificarse o bajar de intensidad según lo que está ocurriendo en mi vida. Los ataques de ansiedad, cuando hay ansiedad generalizada, tienen distintos niveles de ansiedad sin llegar al ataque de pánico. El ataque de pánico es el segundo tipo de ansiedad. Aquí las crisis son mucho más intensas, mucho más agudas. Los síntomas se parecen a los síntomas de estar padeciendo un ataque al corazón. Cuando hay un ataque de pánico, la persona, sobre todo si son las primeras veces, teme estar padeciendo un ataque al corazón o incluso puede llegar a temer estar volviéndose loca. Hay una sensación de estar perdiendo el control de la mente. Entonces, cuando hay ataque de pánico, es muy frecuente que la persona vaya a urgencias, vaya a pedir la ayuda de la intervención médica, porque los síntomas son muy fuertes. La ansiedad por ataque de pánico puede también juntarse a la ansiedad generalizada. Los ataques de pánico pueden venir con más o menos frecuencia y por la intensidad que tiene suele dejar a la persona muy agotada. El tercer tipo de ansiedad son las fobias. Las fobias son un tipo de ansiedad, cualquier tipo de fobia. Fobia social, miedo a interactuar, miedo a hablar en público, miedo a encontrarse en eventos, en situaciones sociales, fobias a viajar, a subir al avión, el transporte. Cualquier tipo de fobia
está clasificado como un trastorno de la ansiedad. El cuarto tipo de ansiedad es el pensamiento obsesivo o TOC. Puede haber pensamiento obsesivo también sin ritual. El TOC normalmente es el pensamiento obsesivo con ritual. La persona se obsesiona con algo en concreto al que va dándole vueltas todo el día, y el ritual ocurre cuando la persona acompaña este pensamiento de algunos gestos que luego se ve obligada a repetir para neutralizar la carga negativa que tiene el pensamiento. La persona que sufre de pensamiento obsesivo o TOC puede no estar registrando síntoma físico. Y luego hay también un quinto tipo de realidad, que es la ansiedad por estrés postraumático, que es un tipo de ansiedad que se dispara después de haberse encontrado en un acontecimiento muy traumático para la persona, un acto violento, un accidente. Se dispara la amígdala en este caso y luego la persona no puede volver al estado de relajación, no puede volver a activar el sistema nervioso parasimpático, que es la parte del sistema nervioso que es responsable de los estados de relajación. Si tienes ansiedad, siendo ansiedad un estado sobreestimulado de alerta que se siente en el cuerpo y en la mente, lo primero que vas a necesitar hacer es relajarte. En esta parte del trabajo es muy útil aprender técnicas de relajación y técnicas de respiración que te van a servir para volver a activar el parasimpático, bajar la frecuencia de tu aceleración, bajar el estado de alerta y empezar a sentirte más tranquilo, más tranquila. Las técnicas de respiración no van a solucionar un caso de ansiedad significativo a largo plazo, pero son muy útiles al principio y luego también van a ser muy útiles para el mantenimiento. Una persona que tiene ansiedad es una persona que respira de manera muy errática y superficial, y lo que activa el ataque de pánico es justamente la hiperventilación. Entonces puedo llegar a disminuir la intensidad de mis síntomas gracias a la relajación, a la respiración y a ejercicios corporales que sirvan para descargar la energía nerviosa que tienes acumulada en tu cuerpo. Más a largo plazo, el trabajo con la ansiedad, si hay ansiedad a un nivel significativo, va a demandar un acompañamiento terapéutico que esté enfocado en desarrollar recursos para dar respuestas diferentes a las situaciones de la vida que nos retan, para cambiar las creencias que no están siendo ecológicas, saludables para nosotros y para tomar conciencia de esas conductas repetidas que no nos damos cuenta, pero estamos en ellas todo el día, nuestros circuitos emocionales repetidos que derivan de nuestros traumas infantiles y de nuestra biografía y que nos están generando la ansiedad. Porque la ansiedad tiene que ver con nosotros, con cómo nosotros vivimos la vida, con cómo nosotros interpretamos la realidad, cómo nosotros estamos en contacto con nuestras emociones, cómo procesamos todo aquello que nos ocurre. La ansiedad no es en realidad el problema. La ansiedad es un síntoma de que hay un problema en la vida de esa persona, algo que necesita ser mirado. Detrás de la ansiedad hay otra cosa. Necesitamos trabajar con aquello que está detrás de la ansiedad
y que está causando este síntoma. Si tienes ansiedad, tienes que saber que la ansiedad no es una condena a vida. Se puede salir de la ansiedad o por lo menos es posible volver a recuperar calidad de vida y disminuir los síntomas de manera significativa. Yo lo he hecho, yo he padecido de ansiedad durante mucho tiempo en mi vida. Muchas personas han padecido de ansiedad. Es un malestar muy común, muy frecuente y muchas personas han conseguido salir de la ansiedad o recuperar calidad de vida, placer en sus vidas y confianza en sí mismas. Pero también tienes que saber que esto no va a ocurrir o es muy difícil que ocurra si no lidias con tu ansiedad, si no tomas acción, si no te responsabilizas de tu estado de salud. Necesitamos hacer un trabajo para volver a recuperar ese bienestar que la ansiedad nos quita, porque los síntomas de la ansiedad pueden llegar a ser muy difíciles en el día a día para la persona. Yo soy Ana Rayanand, acompaño a las personas que sufren de ansiedad a recuperar la confianza en sí mismas, a recuperar autoestima y poder, a desarrollar los recursos que ahora necesitan, a recuperar paz y tranquilidad en sus vidas, con un acompañamiento terapéutico integrativo que combina distintos enfoques: el trabajo con la terapia, el trabajo con el carácter, el trabajo con los hábitos, la terapia corporal, el coaching, el trabajo con la respiración, con la relajación y con la meditación. Si deseas información sobre mi acompañamiento, en mi web anarayanand.com vas a encontrar esta información y me podrás contactar para cualquier pregunta que tengas sobre tu caso de ansiedad. Deseo haberte sido útil y que puedas disfrutar hoy de un día tranquilo. Un abrazo.